Bienvenidos a Referentes, un espacio donde exploramos las historias y trayectorias de personas que vienen dejando huella en su campo. Aquí descubriremos cómo superaron desafíos, cómo enfrentaron crisis y qué energías le permitieron convertirse en verdaderos referentes. Prepárate para inspirarte con cada episodio. Gracias por acompañarnos en este camino. Cada episodio de Referentes es un esfuerzo enorme para traer historias que inspiran, enseñan y dejan huella. Estamos en nuestra segunda temporada y su apoyo es clave para seguir adelante. Si estos aprendizajes les han servido, los invito a suscribirse al canal. Así podremos seguir compartiendo más referentes y hacer posible una tercera temporada. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Referentes. Soy Diana Raque, Headhunter y Coach. Y hoy día tenemos que nada menos a Carlos Neuhaus Tudela con nosotros. Carlos Neuhaus Tudela ha destacado en los sectores empresariales, públicos y deportivos. En el sector empresarial fue parte del equipo que impulsó la creación del Megaplaza, convirtiéndolo en un éxito comercial en Lima. En la gestión pública, como gerente general de COFIDE, desde joven promovió proyectos de desarrollo económico y más tarde lideró la exitosa organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En lo que es deporte, como presidente de la Federación Nacional de Tabla, impulsó el surf peruano y apoyó a deportistas que lograron títulos mundiales. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Feliz de tenerte por acá. Eres un hombre multifacético. Estás metido en varios ámbitos. Sí, la verdad que no sé de dónde, pero trato de sacar tiempo, organizarme, pero bueno, no puedo estar tranquilo. Así veo. Bueno, tu trayectoria es bien interesante, es muy completa, muy holística. Vemos que desde joven empezaste en el mundo público, pasando un año nomás en la parte privada, entiendo, pero luego empezaste a trabajar desde lo que era el Banco Agrario, entiendo, y después te fuiste a COFIDE, dos entidades bien importantes de la época, pero en el sector público, que no es lo que se solía hacer cuando uno terminaba la universidad en esas épocas, saliendo de la de Lima, etcétera, ¿no? Claro, mira, yo tuve la oportunidad de salir al exterior, a hacer maestrías. Cuando regresé, empecé a enseñar también en la Universidad de Lima y estando ahí, de repente paso por la oficina del rector, ¿no? Y la secretaria me dice, oye, ¿quieres hay unas becas para Inglaterra? Ya le dije, de repente, Oxford o Cambridge, nada más, porque ya... Y bueno, me ligó una beca a Cambridge y yo quería más también, venía del sector micro, ¿no? Me gustaba mucho las finanzas, la economía, y dije, interesante porque así complemento mi experiencia micro con un diplomado que era en ese momento, después fue maestría el año siguiente, un diplomado en desarrollo y me interesaban las finanzas públicas, ¿no? Cómo funciona el Estado, esas cosas. Regresé, ¿no?, a trabajar a Perú en una empresa que se llamaba ADELA, Asociación de Desarrollo Latinoamericano, era una especie de BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, pero en el privado. Estando ahí, habían reuniones que organizaba Felipe Ortiz de Ceballos con economistas, gente, digamos, joven, y conocía amigos del Banco Central, ¿no? Tito Arbulú y Raúl Salazar, lamentablemente ya no están acá, y me dijeron, oye, tenemos un problema con el Banco Agrario porque giran el programa monetario. En esa época el Banco Central financiaba pues a las empresas financieras del Estado. Y no queremos, entonces, ¿por qué no te haces cargo? Bueno, y una de las tareas iniciales era, se necesita financiar la campaña del café, las exportaciones. ¿Y por qué no hacen, no? Y averigüé y me dijeron, no, es que el anterior gerente no sabía inglés. Ah, bueno, si ese es un requisito, bueno, acá estos bancos están ofreciendo líneas de crédito, entonces llamé pues a la señora que estaba en un Bankerstrasse, allá no, ¿no? Y le dije, bueno, empecé en inglés, ¿no? A hablar, y me dijo, oye, pero podemos hablar en castellano, todos los bancos, ¿no? Las divisiones internacionales para América Latina te hablan castellano. Ya que vamos, pues tú practicas tu inglés,
y ella practicaba su castellano. Maravilloso. O sea, y ahí logramos financiar 100 millones de dólares de las exportaciones de café en el año 78. ¿Qué edad tenías? 27. Imagínense, amigos, 27 años ya estaba financiando en ese volumen las exportaciones del Perú. O sea que ese bichito siempre has tenido siempre oportunidades, por lo que he seguido tu carrera, has tenido siempre oportunidades muy difíciles, desafíos muy difíciles que te han llegado y tú los has tomado, ¿no? Se han ido como quedando como un patrón en tu vida, Sí. Desde el Banco Agrario, el tema de COFIDE, que luego entraste y terminando siendo gerente general creo que a los 30 años, luego ya después del mundo público también entraste ya más al mundo privado, fuiste gerente general de Bata, que es una organización a nivel mundial, ¿no? de venta de calzado, y que tú también trabajaste ahí, ya entraste más a un mundo privado. Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio del mundo público al mundo más privado. Bueno, el mundo financiero público es un poquito distinto de los ministerios, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy dinámico. Claro. Obviamente había que cumplir, si necesitabas hacer una agencia, cumplir con todas las exigencias. Pero era lo interesante y lo lindo era que generabas impacto en la población, ¿no? Y además había problemas. A los 2 semanas de haber ingresado al Banco Agrario, asaltaron una camioneta llevando dinero a la Merced. ¿No? Felizmente no hubieron personas, digamos, no, daños personales, se recuperó parte del dinero y dije, bueno, ¿cómo hacemos? Porque no podemos llevar en camioneta. Entonces dijimos, bueno, hay vuelos de avionetas, hay que colgarse de eso, o les decía a los funcionarios del banco en provincias, vayan al banco comercial, al crédito, los popular, los bancos que existían, y vayan con cheque de gerencia contra Lima, porque la plata del Banco Agrario se iba a la banca comercial. Uh-huh. Entonces, cheque de gerencia contra Lima y captan efectivo, uh-huh, y ya no hay que estar mandando. Claro. Y claro, ahí en esa época todo no era electrónico, sino venían los cheques, entonces había como 2 semanas en que nos financiábamos gratis, ¿no? Claro. Sí, justamente comentábamos que has tenido esta trayectoria ya desde tus inicios en el Banco Agrario, después la parte COFIDE, ya entraste mucho a la parte privada. ¿Cómo fue esa transición al mundo privado? Bueno, y antes en COFIDE nos agarró la crisis de la deuda mexicana. Uh-huh. Que los bancos al inicio, cuando empecé en el año 80, pues los venían y nos prestaban plata. Ibas a las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, y al inicio te decían, oye, acá línea de crédito, y después te venían para cobrar, ¿no? Claro. Entonces, también nos tocó manejar la crisis de la deuda, claro, ¿no? El paso al privado fue interesante porque, claro, ya una entidad financiera que también financiaba proyectos privados, entonces ya uno, claro, fue un pase, digamos... Una transición adecuada, no es como trabajar solo para el Estado, sino ya era una especie de transición. Y además una empresa multinacional como Bata tiene muchos protocolos, claro, ¿no? Muchas cosas que cumplir, te venían los auditores de afuera, como la Contraloría en el sector público, entonces también, ¿no? Tenías que ser bien formal y tener mucho cuidado con las cosas que hacías, ¿no? Y además me imagino siendo una empresa internacional que mucha gente no cree, ¿no? Porque pensaban que Bata era acá, Bata de Perú, siempre se ha tenido esa idea, pero Bata es una empresa que está en mucha parte del mundo. En la época del terrorismo, pues, me imagino que la gente que trabajaba ahí contigo, que podrían ser de repente expatriados, tuvieron algunos incidentes o por lo menos alguna conmoción de lo que pasaba en el Perú. Bueno, era un combo perfecto porque teníamos la hiperinflación de ala 1, controles de precios, y también el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tuvimos un ataque a la fábrica que teníamos en el Callao. A cargo mío estaba, digamos, la parte administrativa, seguridad, etcétera. Y bueno, el gerente general, que era un extranjero de Bélgica, ¿no?
se encerró en su oficina y le entró una depresión tremenda. ¿Qué va a hacer el señor Bata conmigo, no? Entonces le dije, mira, han entrado 30 del MRTA, bueno, toda una emboscada, y si éramos objetivos iban a entrar 60, o sea, nada, lo que tiene que tener es un buen seguro, ¿no? Seguro para reparar los daños, lucro cesante y que la operación más o menos siga caminando. Bueno, tuvimos que, eso que estuvo destrozado, pues partirlo en 4 pequeñas fábricas, ¿no? Y logramos sacar adelante la entidad. Y además teníamos que enfrentar la hiperinflación. Me acuerdo que el controller de la empresa estaba en Toronto y me dice, oye, estás muy cargado hacia los inventarios, tienes muchos inventarios, ¿no? Y le digo, sí, bueno, es mi defensa contra la inflación, o sea, baja liquidez. Cada día que pase. No, la caja poca, pero lo suficiente, pero un inventario que te ayude pues como cobertura hacia la subida de precios. Entonces, ¿pero cuánto es la inflación? Yo le digo 10%, ¿no? En esa época pensábamos en términos mensuales y él creía 10% anual, pero 10% anual no, le digo mensual. Y era de origen japonés, Tamaki se apellidaba. Uy, dijo. Entonces ya entendió por qué, o sea, teníamos que ser un poco disruptivos y distintos, ¿no? Lo que me hace pensar que justamente cuando vemos gente de otros países que vienen a nuestro país, como el caso del belga que tú dijiste, no están acostumbrados a este tipo de crisis o nuevas circunstancias que se dan de un momento a otro, tanto en el ámbito político, económico, la parte de seguridad, etcétera. Y eso nos hace también más resilientes a los peruanos, porque hemos vivido, tú has vivido, yo he vivido décadas de constantes cambios y de diferentes gobiernos y de diferentes formas de pensar. Eso también ha hecho que nosotros construyamos como unas defensas y podamos desarrollar habilidades, creo que para salir adelante como sea, ¿no? Eso no lo aprendes en Cambridge. Así es, así es. Entonces cuéntanos también ese patrón que veo en ti, que te gusta estos desafíos bien grandes con probabilidades de repente que sean muy difíciles de alcanzar. Al final siempre logras alcanzarlos. Desde el principio, entremos ahorita un poco a la parte que es de los panamericanos. Antes quisiera decirte, ponte, en el directorio estaba el almirante Jorge Dubois, que negoció la paz con el Ecuador. Ya. Renato Vázquez, un abogado de Polendas, arequipeño, y estaba el ingeniero Walter Piazza. Entonces, formamos un comité de crisis y con Carlos Raúl Vidal, que era broker de seguros, para ir manejando la situación, ¿no? Con calma, cabeza fría, porque al principio, pues, todos son los balazos contra ti, ¿no? Entonces, y logramos salvar la empresa, que era lo más importante. O sea, habían otros competidores en esa época que desaparecieron con la hiperinflación y la amenaza del terrorismo, ¿no? Entonces, lo importante es que logramos salvar la empresa, preservar el trabajo de muchísima gente. Lamentablemente tuvimos que liquidar gente que, bueno, ya eran mayores, entonces se les ofreció un paquete de retiro y se fueron, pero lo importante es que Bata sobrevivió. Lo mismo que Cofide también sobrevivió a la época de Fujimori, que desapareció la banca de fomento, ¿no? Entonces, lo que queríamos es tener instituciones más o menos sólidas que funcionaran. También tú tuviste mucho que ver en temas de construcción. Cuéntanos cómo fuiste un poco el artífice, si no bastante el artífice de Megaplaza, y cómo eso influyó también luego para que te vieran a ti como alguien que tenía una buena base también para construir cosas más grandes, como fue luego la parte de los Panamericanos, ¿no? Sí, bueno, yo entré a trabajar con el Grupo Vice en el año 2006, me parece, 96 o 95, por ahí. Y, bueno, había que recomponer el grupo, habían algunas empresas que funcionaban, otras que no, y resulta que tenían un terreno en Lima Norte que era una almacenera, ¿no? Que se manejaba, pues un año ganaba un poquito de plata, otro año perdí un poquito de plata, pero
pero no avanzaba. Y un día le dije al señor Augusto Felipe Vice, oye, ¿por qué no hacemos un centro comercial ahí? ¿No? Me dijo, pero estás loco, tú tráeme tu background, tus antecedentes son financieros, hagamos una empresa de factoring, de venta de facturas o de arrendamiento financiero. No, le dije esto, no, yo he sido zapatero, le dije, he vendido zapatos también, entonces entiendo de estas cosas y además... De retail. Y además había hecho los estudios preliminares para el Jockey Plaza. Entonces ahí ya empecé, ya tenía no mucho conocimiento, pero ya algún conocimiento lo suficiente para identificar que esto funcionara. También era director del Banco de Trabajo, que fue un banco de consumo, y mucho del dinero que venía del exterior iba a Lima Norte, ¿no? Entonces había dinero. Y le dije, oye, y el 40% de la gente que visitaba Plaza San Miguel eran de Lima Norte. Y tenían ellos este local, ¿no? Que estaba así, punto equilibrio, y 139.000 metros cuadrados, una cosa así, una almacenera, granos, etcétera. Y decidimos cambiar de giro, ¿no? Había que vender unos hilos, en fin. Y hicimos el estudio de mercado con Rolando Arellano, hicimos los estudios económicos, financieros con Guillermo Boitano, hoy día decano de Economía en la Universidad de Lima, y todo indicaba pues que era interesante. Se contrató unos arquitectos de afuera que trabajaron con Leopoldo Schelge, la parte de diseño, hicieron el plan maestro, se aterrizaron los diseños, se cruzó con lo que salía del estudio de mercado, y era una plaza, y el primer día que abrió, me acuerdo pues hicimos roadshows, o sea, llamados a todos los bancos a financiar. El único que se interesó fue, siendo gerente de proyectos, Walter Bailey, en el Banco de Crédito, y incluso nos ayudó bastante porque 2 veces tumbaron la operación en el directorio y la sacamos adelante, y eso desde el día que abrió fue un éxito. Y a los vice, pues, que estaban perdiendo el banco, bueno, se les dejó un activo bien interesante y que después los pudo hacer recuperar, ¿no? Sí, pues, en los trabajos que has estado, en los desafíos que has llegado a llegar a buen puerto, ¿no? Siempre hay un patrón. Y justamente como dirigente deportivo, tú también has destacado muchísimo. Tú has llevado la tabla a sitios pues que antes no habían llegado. Tú mismo eres tablista y en tu corazoncito también está mucho toda esa vida del mar y de cómo sacar adelante pues a los deportistas, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue tu dirigencia, cómo llegaste a tener pues estos éxitos de lograr campeones mundiales, ¿no? Mira, yo te cuento un tema personal. De chicos, mi hermano y yo éramos asmáticos traspasados, cámara de oxígeno, o sea, ni siquiera, wow. me acuerdo, Alfredo, mi hermano, que es un año menor que yo, que bueno, vive fuera desde hace mucho tiempo, teníamos los dos en cámara de oxígeno y venían los médicos en la casa, ¿no? Y nos recomendaron primero mudarnos porque vivíamos en Javier Prado con Salaverry, una zona hiperhúmeda, claro. Y nuestros padres nos llevaron a La Molina. En La Molina no vivía nadie, Lima se acababa en el Paseo de la República, y algodones y campo, y el clima mucho mejor, y nos recetaron deporte, ¿no? Empezamos con natación, pero en esa época pues no habían los anteojitos para nadar, entonces terminamos con los ojos inflamados. Mi padre también era deportista, nos enseñó a saltar garrocha, por ejemplo, y saltamos garrocha. Yo a los 15, 16 años saltaba con bambú más de 3 metros. Wow. ¿No? Me rompí, en el verano íbamos a Ancón, y nos íbamos remando en la tabla desde Ancón hasta Playa Conchitas, que quedaba más o menos lejos. Y ese deporte nos ayudó bastante a salir de esa enfermedad que es asfixiante, sí, literalmente, claro. ¿No? Y
llegué a competir en Garrocha, en el estadio, después en tabla, fui en el año 70 de la preselección de tabla, ¿no? Ya después me fui a estudiar y ya no fui el mismo, pero... ¿Cómo enganchaste nuevamente con la federación? Y bueno, claro, cuando ya siempre me clasificaba semifinales, finales, ya cuando regresando a estudiar fuera, pues ya me eliminaba. Ya fue tu época. Corría bien, pero no. Y me metí de juez, pues me decían, oye, juez, y Lucho Anavitarte, que ya no está, me dijo, vente a la federación a trabajar conmigo, 77, 79, una cosa así, encantado, ¿no? Ayudar. Terminamos, bueno, y siempre se continúa haciendo deporte, o sea, corriendo maratones, y el deporte te da mucha disciplina, sí, ¿no? Te da así orden, porque tienes trabajo en equipo, todas esas cosas. Y bueno, además he jugado fútbol, o sea que en Estados Unidos era la selección de la universidad. Ya. Entonces, pero siempre ingresé muy bien a la universidad, yendo a correr tabla. Mis amigos me decían, oye, pero vienes con la tabla en el techo. Pero bueno, y eso te da desafíos, trabajo de equipo, resiliencia. Y bueno, ya en 2009 me dijeron, oye, la Federación de Tabla, ya bueno, pues para ayudar, ¿no? Estuve 2009 al 2013 como vocal y después ya pues el presidente de ese momento ya se tenía que ir porque cumplía su plazo. ¿Por qué no te haces cargo de la federación? Y bueno, en eso trabajo en equipo, también luchamos para que no hagan espigones en cualquier playa, que no suceda lo que sucedió en la Herradura. Peleamos, bueno, trabajamos fuerte para conseguir que el surf entrara a los Panamericanos y luego a las Olimpiadas. Trabajo con la International Surfing Association, que Fernando Aguirre era el presidente. Logramos el lugar de Punta Rocas porque se lo querían urbanizar, qué sé yo, y antes que eso sucediera, logramos que eso se sirviera para un centro de alto rendimiento. Fuimos a la municipalidad de Lima a que nos lo dieran en concesión. Fue un trabajo de antes yo siquiera pensar que iba a estar en los Panamericanos. Y bueno, fuimos en el 2010 campeones mundiales en mayores, 2011 juveniles, en el 2014 otra vez en mayores, en el 2016 campeones mundiales en Costa Rica, con Hola Chicas, ¿no? O sea, fue fuera de nuestras canchas. Y bueno, eso, y dijeron, bueno, ¿quién? Y en el sector privado, como tú dices, había hecho Megaplaza, ¿no? Que nadie pensaba que se podía hacer un centro comercial en la zona norte de Lima, que, oye, pero ahí no hay plata, ¿no? Ya habíamos estudiado, o sea, mucho de las remesas de los parientes del exterior iban a la gente que vivía en Lima Norte. Y si uno se veía, pues, mucha gente ahí, y analizamos 300.000 personas de nivel de ingreso AB. Entonces, de hecho, lo hicimos. Entonces, cuando Kuczynski asumió el poder, tenía esta papa caliente. Claro, ya nos conocíamos desde los 80. No participé en su campaña, pero me llamaron y me dijo, creo que fue Alfredo Torne, Fernando Zaval, en fin, oye, ¿quieres hacerte cargo de esto? Bueno, lo pensé, yo ya estaba como presidente de una federación viendo cómo avanzaba esto, así 2 pasos adelante, 2 para atrás, ¿no? Y dije, bueno, asumí el reto el 26 de septiembre del 16, 2 años, 10 meses por delante, ¿no? Y porque la inauguración era el 26 de julio del 19. Y bueno, lo hicimos. Sí, yo me acuerdo haber ido a los Panamericanos y viéndote a ti caminar por acá, por allá, una vez que ya había iniciado. Y yo cuando vi todo eso, amigos, los que no fueron, se perdieron algo increíble porque
las instalaciones estaban de primer orden. La verdad es que parecía estar viajando a otro país. La organización también, todo muy bien. ¿Qué pasó que tú me estabas contando ahí antes de entrar a la entrevista, que tuviste muchos problemas que resolver, que se dieron intempestivamente y que felizmente se pudo salir adelante? La primera cosa cuando yo llegué, ¿no?, era enterarme cómo era esto y empezar a cortar algunas cosas. Por ejemplo, 3 polideportivos, hicimos 2, ¿no? Uno en Villa Salvador y otro en el Callao. Pedía una cancha de remo, que era 20 millones, 100 millones de dólares. Oye, ¿cuántos remeros hay? 80, ¿no? Pero tú has hecho un centro de alto rendimiento para la tabla. Sí, pero hay 200.000, 300.000 personas en todo el litoral peruano que corren olas y además hay títulos mundiales que avalan. Entonces, no compares. Pero movimos eso a la laguna Rúfero de Medio Mundo en Huacho, donde había, pues, no hay la profundidad. Esa laguna desaguaba al mar y lo que hicimos fue bloquear la salida de agua, subía el nivel, donde rebalsaba pusimos costalillos, ¿no? Y teníamos la altura indicada de más de 2 metros para que se pueda hacer la competencia. Cero impacto. Ingenioso, ¿eh? Cero impacto ecológico, costó pues muchísimo menos y cumplimos. La vía panamericana que sirvió para 55.000 pacientes de COVID, querían hacer una vía de 29 torres de 8 a 10 pisos. La logramos hacer de 7 pisos más altos y ahorramos un montón de plata, ¿no? Y a María del Triunfo, que también fue un reto muy, muy grande, que era a cargo del IPD, era hecho un desastre. Lo rehicimos, las fotos que se ven son lindas por fuera y por dentro. E incluso ahorramos como 300 millones de dólares en general, y eso sirvió para hacer pistas y veredas en Villa María del Triunfo, en toda la zona donde había que subir para llegar a esta sede, que ha servido y sirve para toda la población que vive ahí, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron las crisis antes, y los primeros 6 meses yo no dormía de por dónde hacerlo. Entonces surgió la idea de gobierno a gobierno para ayudar en la gestión, que yo creo que fue muy útil. Es cuestión de saber manejarse también, o sea, hacerse respetar. Nosotros teníamos gente que hacía seguimiento, pues, uno a uno, quienes venían que ponían los británicos, que no necesariamente eran ingleses. Veíamos su currículum y si llegaban el 25, el 26 tenían, ¿no? Y se les pagaba desde que llegaban hasta que se iban y no los... Carlos es una persona, un líder multifacético que ha estado en diferentes ámbitos. Ha estado en la parte pública, en la parte privada, en la parte dirigencial, de la parte deportiva, y también como presidente del PPC ahora está pues en la parte política. O sea que él, desde donde esté, siempre trata de tener un impacto positivo a la mayor cantidad de peruanos, y te felicito, Carlos, porque realmente en tu trayectoria has ayudado a mucha gente que de repente ni sabe que tú has sido artífice de muchas cosas que le han sido favorables a ellos, ¿no? En distintas instancias. Ahora vamos a entrar a un segmento que pero un pequeño, sí. También la parte académica. Bueno, sí. He enseñado en la universidad por mucho tiempo y director de la maestría en la Universidad de Lima, así que... O sea, más multifacético todavía. Sí, no, muy importante. No me había pronunciado sobre eso, pero sí sabía que has sido académico y eres una persona que te gusta enseñar y que te gusta que otros también reciban enseñanzas, y por eso estás aquí. Gracias por venir. Pero antes de que te vayas, queremos hacerte el pimponeo de nuestro segmento de las energías. El segmento de las energías tiene que ver que tenemos 4 energías: la energía del agua, la energía del fuego, la energía del aire y la energía de la tierra. ¿Ok? Entonces yo te voy a hacer preguntas sobre... Es difícil, ¿eh? No, mira, bueno, has hecho tantas cosas que este desafío no creo que te sea tan difícil.
La energía de la tierra tiene que ver con la estabilidad, con el control, con lo que es la rutina, la disciplina. Si yo te menciono esas palabras, ¿qué te evocan esas palabras a ti? Bueno, un poco en mi vida he hecho de todo y lo importante es organizarse para poderlas hacer bien y cumplir. Ok, la organización. Entre ellos, ¿no? Organizarse uno como persona, ¿no? Y darse el tiempo para poder hacerlas y tratar de hacerlas bien. Perfecto. Ahora, la energía del aire es la energía más liviana, es una energía en la que se muestra más la creatividad, la innovación, pero también, ¿por qué no?, la celebración, la liviandad, el humor. ¿Qué te representa un poco esa energía a ti? Si tuvieras que evocar algo, ¿qué sería? Bueno, parte de a veces cuando ya terminas todo el evento de los Panamericanos, como que, ya te relajas, festejas, o cuando nos tocó inaugurar Megaplaza y uno ve todo lo que sufriste, todo lo que te tocó hacer, dices, bueno, finalmente, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora a celebrar. O cuando terminaban los estudios de la universidad, ¿no? Entonces, ya, cumpliste una etapa. Cumpliste, satisfecho con lo actuado. La otra energía tiene que ver con el fuego, con esa energía de llegar a la meta, de cumplir con tu objetivo, con eso que te motiva. ¿Qué te evoca esa energía? Bueno, hay que estar encendido, ¿no? ¿Ya? Para poder hacer estas cosas, ¿no? Y no dejarse amilanar, porque vas a tener que superar varios obstáculos, ¿no? Es una carrera con obstáculos a campo traviesa y que de repente te salen cosas de donde no piensas y tienes que tener la garra para superarla, no dejarte vencer. Ver siempre la meta y por más de que hayan obstáculos, tratar de llegar a ella. La energía del agua tiene que ver con esa parte de uno que se enternece, que cuida, que nutre, que escucha, que se solidariza con la otra persona. Esa energía que te evoca. Mira, yo estaba pensando y no he hablado mucho de lo que es trabajo en equipo. Creo que me evoca eso, porque todas estas cosas no las puedes hacer si tú eres uno solo. Tienes que rodearte de gente mejor que tú, no te importa, o sea, tú te elevas. Y eso creo que es muy importante, porque dos cabezas piensan mejor que una, o tres mejor. Entonces tienes que trabajar en equipo. No existe esto de que yo soy el men, ¿no? Y los otros pues no saben nada y yo me convierto en un dictador en que el chofer me abre la puerta, me la cierra, ¿no? Soy el hombre importante, sentado en el asiento de atrás, leyendo mi periódico. Yo creo que ahí también esto es importante mencionar, porque como dice el refrán, el hábito no hace al monje. Lo que hay que hacer es con sencillez, pero vamos para adelante, vamos todos, no solo, o sea, o síganme los buenos, ¿no? Pero, y sobre todo, hacer las cosas de manera correcta, bien y transparente. Y si hay un problema, enfrentarlo, aguanta el chubasco, pero sales adelante. Maravilloso. Bueno, has salido adelante en muchas cosas, te felicito, porque eso también ha impactado positivamente en muchos de nosotros. Entonces te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, Carlos. Gracias y te deseo muchos éxitos en todos tus nuevos desafíos. Gracias, Diana. Adiós, amigos.